Buenas tardes, me habla William Alexander Jiménez Rodríguez, estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, núcleo local Delta Amacuro. En esta oportunidad le voy a hablar acerca de los enfoques en y para la educación en derechos humanos. Entre los enfoques señalados para este estudio tenemos enfoque de derechos, inclusión y atención a la diversidad, igualdad de género, interculturalidad, conciencia ambiental, justicia, de paz y bien comunal. Estos son factores que resaltan dentro de los derechos humanos y la dignidad humana. Comenzamos con el enfoque en derechos humanos. El enfoque de derechos humanos implica, entre otras cosas, el reconocimiento de las personas como titulares de derechos humanos y a los actores estatales y no estatales con obligaciones correlativas que se conocen como titulares de deberes. Este enfoque toma principal énfasis en los valores, principios, reglas y estándares del derecho internacional de derechos humanos como marco conceptual. Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por los países con jerarquía supralegal y algunos con rango constitucional constituyen en la guía para la formulación de las políticas públicas. En este punto es interesante destacar dos aspectos centrales en el enfoque de los derechos humanos o en los enfoques de derechos, como lo es la participación e inclusión y la responsabilidad e imperio de la ley. En el primero hablamos de que toda persona y todos los pueblos tienen acceso o derecho a una participación libre y significativa en el desarrollo. Y en el segundo hablamos que los entes de los estados y otros titulares de deberes deben responder el efectivo cumplimiento de los derechos. El segundo enfoque que tenemos es la inclusión y atención a la diversidad. Hablando históricamente de la educación, desde hace tiempo muy remoto, la educación es muy importante en todos los ámbitos, ya que mediante ella se enseña, se da a conocer qué es lo que existe alrededor del mundo o qué garantiza a cada quien. La educación es un factor importante y determinante para el progreso y el avance de los individuos que forman parte de la sociedad. Su desarrollo va de la mano como la evolución del ser humano, por lo que no es un fenómeno recurrente o reciente, demostrando que incluso en las sociedades primitivas estaba presente la educación. La educación inclusiva en el siglo XXI estableció que un sistema de educación reconoce el derecho de todos los individuos, principalmente en nuestra Constitución de 1999, que es una constitución garantista. Se incluye que toda persona con diversidad o discapacidad tiene derecho a acceso a todos los niveles de la vida social, garantizándole sus derechos humanos, y de esto no escapa la educación. De hecho, actualmente tenemos profesionales que tienen diversidad en su estructura. Tal es el caso de las personas que son invidentes, personas que tienen discapacidad motora, que tienen algún trabajo en un aspecto. Las personas con síndrome de Down son personas que tienen este tipo de acceso a la educación y por ende al mundo laboral con respecto a sus derechos humanos. Como tercer factor tenemos la igualdad de género. En la igualdad de género podemos hablar de ese fenómeno que se refiere al hombre y la mujer.
La igualdad de género actualmente también es otro de los factores o eje o enfoque de derechos humanos que ha sido una lucha constante desde hace mucho tiempo para que se reconozca el derecho de la mujer a igual que lo tiene el hombre. El género se refiere a las ideas de conciencia compartidas culturalmente. Antiguamente la mujer solo era para procrear. Actualmente la mujer hace lo mismo que el hombre. Y en los niveles educativos es donde debemos enseñar desde las primeras edades qué es lo que debe hacer y cómo se debe fomentar esta conciencia de género. En las etapas educativas de primaria y secundaria son esenciales para la formación de la identidad, las actitudes y las creencias de los niños. Durante estas primeras etapas es que se empieza a enseñar esta conducta de inclusión, de igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a los derechos humanos. Otro factor muy importante o otro eje que estamos estudiando es el de la conciencia ambiental. Los seres humanos son parte de la naturaleza y nuestros derechos están interrelacionados con el entorno en que vivimos. Los daños ambientales infieren en el disfrute de los derechos humanos. Recientemente, con esta ola de calor que ha existido, o como se dice comúnmente sequía, hemos visto cómo las personas han acabado con la naturaleza, han quemado, han provocado el socavamiento de diferentes bosques, y esto afecta directamente a la economía, que es donde el ser humano vive para la alimentación, para el sustento diario y el derecho a la vida. Entonces debemos educar a las personas en crear conciencia, en tener la certeza que los recursos naturales deben cuidarse, protegerse y usarse de manera responsable y racional. La interculturalidad. Hablar de interculturalidad implica en primera instancia el establecimiento de un vínculo entre culturas. Bajo este primer acercamiento damos a pensar muy livianamente que la interculturalidad es la práctica cotidiana que ejercemos cuando nos relacionamos mediante el diálogo o conflicto. La educación intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización. El eje de justicia, de paz y bien común. Uno de los más importantes, diría yo, en lo que se relaciona a las relaciones humanas, a la dignidad humana. Todas las relaciones humanas se despliegan dentro de un modelo de convivencia que a su vez comprende diferentes variables. La forma de organización, valores, expresiones lingüísticas, pautas de comunicación, expresión de los sentimientos, formas de entender y afrontar los conflictos, las expectativas sociales y educativas. Los humanos son seres sociales y necesitan de los demás para propiciar su existencia. Por eso se puede afirmar que no hay posibilidad de vivir sin convivir. De antemano, la justicia es el eje de la filosofía de los derechos humanos. El individuo y por qué la justicia implica la igualdad. Cuando hablamos de justicia, hablamos de dar a cada uno lo que se merece. El establecimiento de la justicia y el derecho a protección del bien común no es más que tener el objetivo de dar la justicia, y en esa justicia dar a cada quien lo que se merece, y mediante esta conseguir la paz, buscar una justicia social, una justicia donde se garantice el bien de todos. A manera de conclusión, pudiera decir que estos ejes son fundamentales para la convivencia humana, para la dignidad humana, que los entes gubernamentales, los entes, las instituciones educativas son el eje fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos y para educar en derechos humanos. Esto es todo de mi exposición. Muchas gracias.